bienvenidos a otro capítulo de mi canal de YouTube Español por Dentro. Espero que estéis bien y hoy tengo un invitado muy especial directamente desde Colombia, pues mejor dicho de España, pero es un escritor colombiano, Gustavo Forero. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Sidar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. Así que, bueno, pues tenía muchas ilusiones desde hace mucho tiempo entrevistarle a Gustavo, pero por la falta de tiempo y con todos los líos que nos rodean, no pudimos hacer, pero por fin estamos aquí. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo y vamos a hablar sobre el trabajo de Gustavo, sobre la literatura colombiana y mucho más. La literatura colombiana siempre es un aspecto muy fascinante para mí personalmente, porque yo también hago investigación sobre una novela de la literatura colombiana y un país, una tierra que ha producido escritores como Gabriel García Márquez, es un país lleno de literatura, lleno de arte y lleno de este sabor que viene desde las palabras escritas. Así que hoy tengo un invitado muy especial, Gustavo Forero. Déjame presentarles a Gustavo, a mi público. Gustavo Forero Quintero nació en Pamplona, departamento del norte de Santander, Colombia, en 1967. En 1987, Forero inició sus estudios de filología en la Universidad Nacional de Colombia y en 1990, cuando se abrió el programa de literatura en la misma universidad, fue el primer estudiante inscrito. En 2023, el escritor Gustavo Forero ha publicado su cuarta novela, A la intemperie, sobre el exilio, el desarraigo y el éxodo de pueblos subalternos en la contemporaneidad. Vamos a hablar sobre no solo sobre esta novela, sino de mucho más. Como su presentación no cabe en este horario de la entrevista decir mucho más, pero vamos a hablar con él sobre su obra, sobre su vida, sobre su trabajo. Así que, sobre todo, muchísimas gracias a Gustavo por estar aquí. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, te cuento que es muy interesante para mí llegar a un público tan distinto al que estoy acostumbrado y sobre todo un público que queda tan lejos de mi propia cultura y tan lejos de España, país donde vivo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues no, para nosotros aquí en la India siempre nos fascina la literatura colombiana, la literatura latinoamericana y para tener un escritor como tú es realmente una oportunidad para la gente aquí pues adentrarse más en la literatura colombiana, ¿no? Así que, pues mi primera pregunta para ti, Gustavo, es sobre tu niñez, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu niñez. ¿Cómo eras tú como niñez? Como niño, perdón. Bueno, mi niñez sucedió en una ciudad que tú has mencionado, que es una ciudad mediana de mi país, que es Pamplona. Pamplona queda justo en el límite con Venezuela, Ujú, razón por la cual es un lugar un poco de paso. ujú, Hace mucho tiempo por ahí pasaba el ganado que vendían los colombianos a los venezolanos. ujú, En ese lugar, que además es muy frío, crecí, tuve mi familia, vivía en una gran casa hasta que tuve pues el choque de que mi padre murió en un accidente de tránsito y ujú, tuvimos que salir del pueblo de Pamplona ujú, y irnos a vivir a Bogotá, que es la capital. ujú, Bogotá es una ciudad muy grande, en este momento tiene más de 10 millones de habitantes ujú, y para nosotros que veníamos de la provincia, esto fue un verdadero impacto. Para mí especialmente porque de vivir en un lugar recogido, en un lugar muy, digamos, provinciano, ujú, muy solidario. Llegamos a una ciudad bastante fría, ujú, bastante hostil, digámoslo así, y para mi madre no fue fácil sacar adelante a 9 hijos. Somos 9 hijos y las circunstancias económicas eran muy difíciles y en la ciudad no había mucho trabajo y ujú, ella tuvo que buscar mucho para poder encontrar el método para sostenernos, para sacarnos adelante y bueno, y yo empecé a estudiar en un colegio que quedaba casi al otro lado de la ciudad
y poco a poco me fui acostumbrando a este ambiente de capital, a este ambiente de ciudad moderna. Ujú, Y en ese momento, pues yo creo que empecé a escribir, a interesarme por las letras ujú, y también por, sobre todo por los cuentos. A mí me gustaba mucho escribir cuentos ujú, y bueno, en esa época empecé a escribirlos, empecé a escribir un poco también de poesía. Lo que me interesaba era hablar de las cosas que sentía en esa época, que era, para mí era muy, de alguna manera, conflictiva, porque estaba en otro lugar, porque las circunstancias materiales eran bastante difíciles ujú. y en fin, fue una niñez que creo que fue bastante difícil por estas circunstancias, a pesar de que tuve muchas alegrías con mis hermanos, en los colegios en los que estudié y bueno, de eso te puedo contar un poco. Poco. Sí, claro. Ya me has respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero sí podrías hablar un poco más sobre cómo desarrollaste el interés en la literatura, ¿no? Claro, me mencionaste que leías un poco, pero ¿qué tipo de libros? ¿Cuáles fueron tus influencias en cuanto a la literatura? Bueno, yo desde muy niño estuve rodeado de libros. Tuve la fortuna de que a mi casa llegaron las bibliotecas no solamente de mi papá, de mi mamá, sino también las bibliotecas de mis abuelas, Ah, las bibliotecas que cada uno de mis hermanos se iba forjando en la vida. ujú, Y yo leía muchísimo, sobre todo leía novelas francesas. ujú, Para mí es muy importante, por ejemplo, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, estas novelas que le daban a uno una idea épica de ujú, la vida, ujú, cosa que a mí me apasionaba. ujú, Leí mucho a García Márquez, que has mencionado, ¿no? En esa época, en los años, a finales de los años 70, se leía muchísimo a García Márquez ujú, entre nosotros, justamente. Y con el tiempo yo empecé a desarrollar mi propia escritura con las lecturas pues de estos románticos franceses y un poco atravesados por lo que era la literatura de García Márquez y de otros escritores colombianos que creo que me influyeron bastante. En ujú, mi casa, como digo, había muchos libros. Yo no solamente leía literatura, ujú, desde siempre me ha interesado mucho la filosofía. ujú, Curiosamente tenía libros de Schopenhauer, de Nietzsche. En mi casa había bastante filosofía, bastantes libros de filosofía. ujú, Mi hermano mayor era bastante interesado por esta área del conocimiento y después hubo otros libros que también me interesaron, que tenían que ver con la literatura, pero una literatura un poco extraña para nosotros, que fue la literatura alemana. ujú. Eso también había en la biblioteca y poco a poco me interesé sobre todo por un autor que es Rilke, que me interesó desde siempre, y sobre todo una figura, una metáfora que es la metáfora del ángel, Ujú, que creo que está presente en mis novelas y que creo que sintetiza mucho esa época de mi vida, una época en que también era importante el contexto religioso. Yo vivía en un contexto, no puedo decir religioso en el sentido estricto, pero sí con gran interés por el desarrollo espiritual, por el desarrollo de una formación íntima, espiritual, sensible, y en ese orden de ideas, pues se le dio muchísima importancia a estos libros que eran pues parte de nuestra lectura, no solamente mía, sino familiar. claro, claro. Muy, muy interesante, Gustavo. Y creo que, si no me equivoco, en 1984 te incorporaste en el grupo de teatro universitario, ¿no? La Tramoya. Ah, Sí, sí, cuéntanos un me poco. agrada mucho que lo recuerdes. Es una temporada muy feliz para mí. Cuando Bueno, llegué a la Universidad Externado de Colombia, empecé a estudiar Derecho. En claro. general, todos los chicos pues de mi círculo teníamos que estudiar carreras tradicionales. Yo salí de un colegio religioso que era un colegio dominico del Santo Tomás de Aquino y nos inculcaban el deseo por estudiar carreras clásicas, el derecho, la medicina, la ingeniería,
Y yo entré a estudiar Derecho a los 16 años a la Universidad Externado de Colombia. Yo no estaba muy convencido de ser abogado, pero me encontré con la grata experiencia teatral. Allí había un grupo consolidado, un grupo que se llamaba La Tramoya, y ahí empecé a hacer mis primeros pinos en el teatro. Me gustaba mucho actuar. Empecé con una obra que era El Pagador de Promesas, de Alfredo Díaz Gómez, del Brasil. Después montamos una obra que era Sopa de Pollo con Cebada, de Arnold Wesker. Ujú. A mí me empezó a interesar no solamente la actuación, sino muchísimo la escritura teatral. Fue lo que más me atrajo del teatro. Ya en los, más o menos en los años, en el año 87, me esmeré por escribir teatro. Seguí en la compañía, montamos otra obra que fue Los Tres Sombreros de Copa, de Miguel Miura. Después montamos El Rinoceronte, de Ionesco. Eh, y todas estas obras a lo que me llevaron fue a escribir teatro. En esa época escribí una obra de teatro que es la anamorfosis. Anamorfosis no es una palabra muy común en el español, hace alusión a los efectos ópticos que hay con los espejos. A mí me apasionó mucho la idea porque creo que a partir de la visión plural de la óptica misma se puede entender de otra forma la realidad. Y después escribí una obra que se llama La Maleta Negra, donde recojo también los intereses del teatro, digamos, de Ionesco, de Pirandello, porque ese fue el teatro que se impulsaba desde la compañía de teatro, desde la Tramoya. Todo ese tiempo fue apasionante y para mí fue muy enriquecedor. El grupo de teatro creo que fue la mejor experiencia de mi vida. Encontré mis amigos, los que perduran todavía. En fin, fue una época muy bonita de mi vida. Y te lo agradezco por recordarla. No, no, pues estaba revisando tu perfil y claro, se puso ahí y por eso quería saber, ¿no? De ti, tu experiencia. Así que muchas gracias por esto. Y pues cuéntanos un poco sobre la situación política durante tus años de crecimiento en Colombia, porque lo que yo he visto, lo que yo he leído, ¿no? Que durante los años 40 y 50 del siglo XX había una época que se llamaba la violencia, ¿no? En Colombia. Así que, bueno, claro, pues tú am, pues naciste en el año 67, ¿no? Claro, mucho más después de la violencia, pero claro, la situación siempre había conflictos y tensiones, ¿no? Así que cuéntanos un poco sobre esta situación política durante tus años de crecimiento. Sí, es verdad, mi país estuvo atravesado por una gran violencia en los años 50 en particular. Era una violencia partidista, enfrentaba al Partido Conservador con el Partido Liberal, pero esa violencia se mantuvo por mucho tiempo porque entre los dos partidos establecieron lo que fue el Frente Nacional, que fue una alternación del poder entre esos dos partidos, excluyendo otras opciones políticas. Yo nací en ese Frente Nacional y mi primera, digamos, en la infancia, eso fue lo que determinó mi vida, porque de hecho, para recordar lo que he dicho antes, mi madre tuvo que buscar empleo cuando quedó viuda y para ella fue difícil en una ciudad totalmente polarizada entre liberales y conservadores encontrar un trabajo. Ella, aunque era conservadora, no le era fácil encontrar trabajo, razón por la cual se fue a vivir a la capital, donde había más opciones, pero además donde la polarización no era tan rotunda. En Colombia esta oposición entre liberales y conservadores era fatal, pero más en la provincia que en la capital. En la capital encontramos una situación un poco más relajada, un poco más pacífica. Se daba, digamos, espacio político a otras fuerzas. Estaba fortaleciéndose especialmente la Unión Patriótica, que era el comunismo en Colombia, cosa que era verdaderamente un peligro. Durante los años 80 hubo una persecución terrible contra los comunistas y especialmente contra la Unión Patriótica, y desde mi punto de vista eso se podía percibir en el ambiente, aunque fuera la capital,
había un rechazo a estas nuevas fuerzas políticas, había una persecución a las personas que pensaran de forma diferente, sobre todo las personas de izquierda, del Partido Comunista, de los socialistas, las juventudes comunistas, y eso se sentía en el ambiente. Justamente cuando estuve en el grupo de teatro, pudimos comprobar esto, pudimos comprobar cómo los grupos artísticos estaban vinculados con la izquierda y por lo tanto tenían cierto peligro. Era peligroso hacer parte de grupos teatrales, porque en general los grupos teatrales, hablo especialmente de grupos como La Candelaria, estaban abiertamente comprometidos con el Partido Comunista. Eso hacía que el mundo literario, el mundo artístico y el mundo teatral hicieran parte de un espectro político que no era muy bien recibido oficialmente. Creo que es una época, los años 80 fueron una época muy oscura para nuestro país en ese sentido, porque había una verdadera persecución a la izquierda, a la oposición, y bueno, de eso también hablo en mis novelas. Mm, Creo que de eso me interesé muchísimo en esa época y todavía me interesa. claro, claro. Y pues antes de pasar a tus novelas, me gustaría hablar un poco más sobre la situación política, ¿no? ¿Y qué impacto tuvo sobre ti la toma y retoma del Palacio de Justicia? Bueno, yo cuando tenía 17 años y estudiaba Derecho en la Universidad Externado de Colombia, tenía a los profesores, mis profesores eran magistrados de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia en especial, eran profesores en particular de Derecho Penal. Estos profesores que estaban en la Corte fueron los que nos formaron a nosotros como generación. La toma del Palacio de Justicia ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985. Fue una toma que organizó una guerrilla, que era una guerrilla nueva, derivada de los años 70. Esta guerrilla se llamaba M-19, digamos, en remembranza del 19 de abril del 74, cuando hubo unas elecciones en las que hubo corrupción y no ganó el Rojas Pinilla, que era uno de los candidatos, razón por la cual se creó esta guerrilla. Y esta guerrilla se tomó el Palacio de Justicia en 1985 y lo hizo pensando que podía suceder algo como lo que había sucedido años antes con la toma de la República, de la Embajada de la República Dominicana. En realidad esto no sucedió, no hubo diálogo como se creía y como se pensaba. La guerrilla quería hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur porque no estaba nada satisfecha con el incumplimiento de los acuerdos de paz con esa guerrilla y en general con los acuerdos de paz que se hacían con los movimientos revolucionarios en Colombia. La guerrilla quería hacer este juicio político, quería atraer la atención de la gente y quería que los magistrados fueran los encargados de hacer este juicio político. Esto no hubo tiempo de plantear ni siquiera esta opción por parte de la guerrilla. El ejército muy rápido y la policía reaccionaron de una forma desmedida desde mi punto de vista. De una vez hubo una retoma, lo que se llama una retoma por parte del ejército y de la policía. Empezaron a atacar con armas que a medida que iba pasando la toma se hicieron más fuertes, digamos, al principio se usaban armas convencionales, pero poco a poco se llegó a los explosivos, a las bombas de alto alcance, a granadas. Es decir, en el Palacio de Justicia se formó realmente toda una guerra pues inusitada, pero una guerra desmedida para la situación, porque en el palacio había muchas personas, además de los magistrados, que corrían peligro y en esta situación de cruce de fuegos, pues su destino fue todavía peor. En el palacio murieron más o menos 100 personas, entre magistrados, empleados, personas que estaban ahí, por ejemplo, de la cafetería, visitantes. Y esto creo que fue un hecho que
afectó muchísimo la historia de Colombia. Mi evaluación es que eso que había mencionado antes de la persecución terrible al comunismo y a las personas que hacían parte de las guerrillas, derivó en este hecho, que es un hecho cruento de la historia de Colombia y que demuestra hasta qué punto la paranoia del sistema, la paranoia de los militares en contra de los movimientos guerrilleros de la izquierda, del comunismo, llevó a este exceso, sin duda es un exceso. Se atacó el palacio como si fuera, como si estuviera en medio de una guerra y bueno, eso demuestra hasta qué punto puede llegar el exceso en las ideas, el exceso en las políticas y bueno, y cómo pueden las personas más vulnerables caer en una situación lamentable. Lo digo especialmente porque uno de mis profesores era el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, y él como jefe, sí, como el presidente de la Corte, pidió que cesara el fuego y lo hizo muchísimas veces mientras pudo. Pedía que cesara el fuego, que se detuviera esta guerra absurda y se empezara el diálogo, que era una de las pretensiones de la guerrilla y que en mi opinión debió ser el mecanismo para solucionar esta toma tan terrible del año 85. Bueno, muy fascinante, Gustavo. Y yo creo que entre todas estas tensiones, ¿no? Había sido muy difícil enfocarte y ponerte a escribir y esto. Por eso, ahora me gustaría pasar a la primera pregunta en cuanto a tu trabajo, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de escribir tu primera novela, Desaparición? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia de escribir esta novela y de qué se trata esta novela. Bueno, Desaparición fue una novela que recogió todo lo que he contado antes, porque Desaparición alude a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma que hizo el ejército en ese momento. La novela responde a una evaluación con el tiempo que hice de este tema. La novela está escrita mucho tiempo después, yo ya vivía en París. Yo viví en París desde el año 98 hasta el 2003 y en ese espacio, en ese tiempo, yo tuve la posibilidad de replantearme todo lo que había vivido, de recordar lo que había vivido, de evaluar la política de Belisario Betancur en particular, de evaluar todo este engranaje militar, político y con otro actor que es el narcotráfico. El narcotráfico desde los años 70 empezó a asignar la historia de Colombia y este fue, digamos, el tercer actor de lo que yo quería establecer en mi novela Desaparición. Mi novela alude al tema de los desaparecidos en Colombia. Tomo como referencia a los desaparecidos del Palacio de Justicia, que son oficialmente 11, pero que recoge todo un tema que en Colombia ha sido un tema tabú. En Colombia hay alrededor de 250.000 desaparecidos Ujú. de esa época hasta hoy y poco se habla del tema y yo quería denunciar este tema con los desaparecidos del Palacio de Justicia, que son los desaparecidos, digamos, emblemáticos del país. Estos desaparecidos tuvieron, digamos, mayor eco, mayor importancia en los medios, socialmente, pero no son los únicos desaparecidos de Colombia. A mí me interesaron estos desaparecidos en tanto son un ejemplo del problema. Y en mi novela aludo a una persona que sufre la desaparición de su ser amado, que resultó inmerso en ese conflicto del Palacio de Justicia. Esta persona tiene que enfrentarse a lo que es la búsqueda de personas desaparecidas. Esta persona tiene que esforzarse por encontrar a su amada, que no se sabe qué pasó en el Palacio de Justicia, pero que ella sabe, ante todo, que salió con vida y que desde entonces está desaparecida. Y eso es lo que sigue, lo que determina la historia de Desaparición, que es una novela que denuncia el tema de los desaparecidos en Colombia, pero también las relaciones políticas, económicas, las relaciones con el ejército, las relaciones
que existen entre la política y el ejército, y todo atravesado por el tema del narcotráfico. En mi novela aparece como uno de los personajes Pablo Escobar, que en efecto históricamente estuvo vinculado con el tema de la toma del Palacio de Justicia. Yo lo pongo como un personaje un poco etéreo, un personaje que está ahí como telón de fondo, pero que cumple una función muy importante en la toma del Palacio de Justicia. Debo decir que históricamente Pablo Escobar estaba vinculado con estas fuerzas progresivas a las que he hecho alusión, progresistas, quiero decir, y Pablo Escobar tenía digamos, cierta inclinación a apoyar estos movimientos de izquierda, y creo que en esta novela se da cuenta de esa relación que existía entre el narcotraficante, la guerrilla, y cómo esa relación va a determinar también lo que sucedió en el Palacio de Justicia en el año 85. Desaparición para mí es una novela que recoge pues todo mi espíritu un poco libertario, progresista, democrático, para evaluar este tema de los desaparecidos y para evaluar el tema de la toma del Palacio de Justicia de 1985. Qué bueno. Y ahora, desde la desaparición, pasamos a tus siguientes novelas, Amantes y Destructores y El Innombrable. Cuéntanos un poco sobre estas dos novelas y cuáles son los aspectos importantes de que tú pues, tratas tú en estas novelas. Bueno, estas novelas responden a lo que yo quería que fuera una trilogía. Así como en el Palacio, perdón, como en Desaparición, hablé del tema de lo que ha sucedido con el Palacio de Justicia, de todo este desarrollo de las ideas políticas en Colombia, de toda la importancia que adquirió el narcotráfico y de todo el peso que tuvieron los militares en la historia de Colombia. En las novelas que continuaron, yo quería indagar en otras opciones políticas, en otras opciones a las que no se le había dado eco en la historia de Colombia. En Amantes y Destructores, una historia del anarquismo, toco pues el tema del anarquismo. El anarquismo es una corriente entre filosófica, política, ideológica, que tiene oficialmente una cuna en Europa, un poco en Rusia y posteriormente en un país latinoamericano que la impulsó muchísimo y que tiene que ver con mi novela, que fue Argentina. El personaje de mi novela, que es colombiano, es un anarquista colombiano de principios del siglo XX. Este personaje es olvidado en la historia de Colombia. Él es Vicente Rojas Liscano y él se le reconoce eventualmente como Biófilo Panclasta. Este personaje es el que encarna el primer anarquismo colombiano, y este personaje tiene una ruta que describe muy bien la ruta misma del anarquismo en América Latina. Él va y vive un tiempo en Argentina, donde tiene contacto con otros anarquistas del país y tiene contacto con periódicos como La Protesta, que están, digamos, incubando el anarquismo en el sur de América Latina. A través de este contacto con otros anarquistas, él va sustentando sus ideas y él se va forjando todo un perfil anarquista. Él era liberal, pero poco a poco se va volviendo anarquista, y en Argentina ya lo vemos como un líder anarquista, al punto que lo nombran como representante de América Latina para un congreso internacional que sucede en Ámsterdam en 1907. Es el primer Congreso Internacional Anarquista en el que van invitados de todo el mundo. Van desde europeos de todos los países de Europa, como rusos, como polacos, como incluso japoneses, y por parte de América Latina van algunos representantes, entre ellos Biófilo Panclasta. Esto es un mito, no está asegurado que él haya asistido a este congreso, pero yo tomo este hecho de haberlo determinado como representante de América Latina para este congreso. Yo no estoy seguro si él fue, pero tomo este hecho como el hecho crucial para demostrar los cruces históricos que había entre Europa, entre Rusia
incluso entre la comunidad judía argentina y Colombia. Todo para demostrar la historia del anarquismo vista desde los ojos de un colombiano, desde los ojos de un latinoamericano, evaluando cómo llegó el anarquismo a Argentina, evaluando los procesos desde Rusia hasta Colombia, cómo las ideas van movilizándose al punto que una persona tan sencilla, debo decir que Biófilo Panclasta nació en un pequeño pueblo que quedaba cerca de Pamplona, que es mi ciudad, se llamaba Chinácota, y él murió en el pueblo donde yo nací, este pueblo Pamplona, y murió en un ancianato, en una casa de adultos mayores que quedaba muy cerca de la casa donde yo viví en mi infancia. Este hecho que es personal, que es íntimo, me llevó a toda esta investigación en torno a su figura, en torno a la actualidad del anarquismo, en torno a lo que puede sintetizarse como una historia del anarquismo focalizada, como lo he dicho, desde ojos latinoamericanos. Esta es la novela Historia, Amantes y Destructores, Historia del Anarquismo. Lo planteo como una historia del anarquismo porque creo que da cuenta de lo que es el anarquismo en América Latina. Bueno, si empecé con una trilogía, o mi interés era establecer una trilogía, empecé con el anarquismo y seguí con el comunismo. La obra que da cuenta del comunismo en Colombia es El Innombrable. Esta novela nos cuenta la historia de una mujer que cuenta su vida y a la vez va contando el destino en últimas, de los movimientos comunistas en Colombia, de los movimientos revolucionarios en Colombia, más o menos desde los años 40 hasta 1977, cuando hay una huelga general, una huelga organizada por sindicatos, por grupos comunistas, por estudiantes, por amas de casa, etcétera. Todas estas personas que no habían sido tomadas en cuenta en Colombia durante buena parte del siglo XX, bueno, e históricamente, y que desde el 48, con la muerte de José Eliezer Gaitán, que ha sido llamado el Bogotazo, se empezó a, digamos, a conformar un grupo social con cierto poder, y en el 77 ya vemos que es un grupo consolidado como el pueblo, la gente, la masa, que lleva a cabo una huelga general. En Colombia es llamada un paro, pero que en realidad es una huelga general porque son todos los sectores económicos, políticos, los que se plantean detener el país, emprender una huelga en contra de una presidencia, de un sistema político absolutamente corrupto. En este momento el presidente es Alfonso López Michelsen, y Alfonso López Michelsen establece en Colombia un primer, digamos, plan neoliberal, es decir, un plan político que está especialmente dirigido a enriquecer a los ricos. Esto es lo que le critican en la época, que no le da suficiente importancia a ese pueblo. Sus reformas no están dirigidas básicamente a proteger al pueblo, sino a fortalecer a los grandes emporios económicos. Y todo esto tiene su presentación de una manera u otra en la novela, donde se habla especialmente del comunismo, pero para hablar de este tema se tocan temas tan importantes como lo que es la literatura en Colombia, cómo ha sido dominada por ciertos sectores de poder. Hablo especialmente de poetas que han sido de gran importancia para la literatura colombiana, pero que representan también este cruce entre el poder político y el poder económico. En esta novela hablo especialmente de Gaitán Durán, que era uno de los poetas de mi región, de Eduardo Cotelamus, otro de los poetas, y especialmente de un poeta que para mí es muy cercano, porque es de mi familia, era el tío de mi madre, que es Teodoro Gutiérrez Calderón. Teodoro Gutiérrez Calderón es el poeta fundamental del Innombrable, y él da una visión progresista, una visión original de lo que es la política colombiana, de lo que es la literatura en la política, y básicamente de toda esta
avance de los movimientos progresistas en Colombia y del comunismo en Colombia. claro. Esta es la segunda novela de la trilogía y bueno, la tercera es A la intemperie. A la intemperie, sí, yo quería preguntarte sobre esto. Por favor, háblanos un poco sobre la intemperie. Bueno, La intemperie es la tercera novela de esta trilogía. La primera hace alusión, como he dicho, al anarquismo, la segunda al comunismo en Colombia con el movimiento de 1977, la huelga general, y esta tercera novela hace alusión a grandes rasgos al impacto que tiene el capitalismo en las sociedades contemporáneas. Yo hablo en esta novela especialmente de lo que yo viví en París, de toda esa época tan dura que viví en París como inmigrante. Hablo especialmente de todos, pues yo tomo mi ejemplo para hablar de los inmigrantes en París, no solamente de los latinoamericanos, que había muchos, sino también y especialmente de los africanos y en este colectivo de los marroquíes, especialmente, porque era un colectivo muy cercano a mí. Yo tuve la fortuna de tener bastantes amigos de este colectivo que venían de Marruecos, un país que tenía, pues que tiene todavía diferentes conflictos, no solamente con España, sino con Europa en general. Su historia está determinada también por la política de los Estados Unidos. También ha tenido un sistema político que es bastante, digamos, no democrático. Es el sistema de una monarquía recia, una monarquía dura, y bueno, esto me permitió plantearme los temas de cómo afecta el capitalismo en las sociedades contemporáneas, cómo afectaba también a este mundo que se creía tan democrático, que es el de París, este mundo pues cultural, intelectual, todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y creo que eso da una imagen contemporánea de los grandes conflictos que están hoy por hoy signando la historia occidental. Hablo especialmente en la novela del conflicto que existe entre Occidente y Oriente. En la época en que yo sitúo la novela, es el año 95 en particular, existe algo que se ha llamado como el choque el choque de civilizaciones, de lo cual se ha hablado muchísimo, justamente en los últimos tiempos. Se habla del choque entre una civilización cristiana, básicamente, con sus dos modalidades, católica o protestante, con el Oriente, que para el caso de la novela está ilustrado con Marruecos, que es una sociedad musulmana, es una sociedad muy distinta a la sociedad latinoamericana y a la sociedad occidental. Y ahí, en esta confluencia entre dos visiones del mundo, para el caso entre la visión latinoamericana, occidental, europea, y la visión, digamos, oriental, africana, marroquí, para el caso, es lo que puede ilustrar el conflicto contemporáneo, determinado en todo caso por un gran capitalismo industrial, un capitalismo contemporáneo. Yo creo que con esto que he dicho, pues ilustro muy bien a dónde iba la trilogía. La trilogía entonces va a llegar a esta novela A la intemperie, donde se dan cuenta de los conflictos contemporáneos, sobre todo los conflictos que genera el desplazamiento. En este momento hay muchas personas desplazadas. Yo hablo especialmente de los desplazados, de los exiliados latinoamericanos y de los exiliados, la cantidad de personas marroquíes, africanas que llegan a París. Claro, Creo que este es uno de los grandes problemas. De hecho, el título de la novela da cuenta de este gran problema, a la intemperie. Son cantidad de personas que están a la intemperie luchando por tener un lugar en la tierra y son personas que llegan casi sin nada. Por ejemplo, los cubanos que tienen que partir a otros lugares. Había muchos cubanos en París y toda esta gente metafóricamente vive a la intemperie, vive en un gran mundo donde han sido, eh, digamos, ex, ex, eh, expatriados, han sido perseguidos en sus países,
Ujú, han sido rechazados y han tenido que recurrir al exilio. Hablo especialmente en el libro de la comunidad saharaui, que es una de las comunidades más olvidadas de la humanidad, así como los palestinos. Y creo que esta comunidad ilustra muy bien lo que estaba pasando, lo que pasaba en París y lo que pasa en Occidente en este momento. Hablo en ese momento del 95, pero creo que el tema es de una actualidad inusitada. La novela alude a los problemas de Marruecos en ese momento y de los saharauis y el problema que supone en Libia o en Mauritania este tema de los desplazados saharauis que, pues, que encuentran un lugar solo en Argelia en los años 90. claro. Y bueno, estos son los grandes conflictos a los que alude a la intemperie. Y bueno, al margen de eso está todo el tema del comercio de drogas, porque es una cosa que reúne también, como el desplazamiento, como el exilio, a la gran comunidad humana. Creo que el tema del comercio de drogas no solo define a un país como Colombia o un país como Marruecos, sino a muchos países. El comercio de drogas es transnacional y es un problema de todo el mundo, así como el problema de la prostitución. En esta novela hago alusión también al tema de la prostitución. Mi país ha sido uno de los países más afectados mundialmente por la prostitución y por la prostitución infantil, que es todavía más escandalosa. Así como Marruecos ha sido uno de los países signados por la prostitución masculina, cosa que ha signado no solamente la actualidad del país, sino toda su historia. En la novela hablo especialmente del turismo que se generó a partir del siglo XIX, que se fortaleció en el siglo XX. Era un turismo masculino que iba a Marruecos a proveerse de prostitución masculina. Eso también lo denuncio en la novela porque tiene que ver con la experiencia del personaje. Todos estos temas cruzados por el capitalismo, por el ansia de dinero, están presentes en la novela y afectan al personaje mismo. Qué bueno. Es que nos has dado un panorama muy, muy amplio ah, sobre la situación política y social a través de tus novelas, ¿no? Por eso no cabe ninguna duda de que hay un esfuerzo muy, muy tremendo de poder escribir y representar lo que tú has escrito en estas novelas, ¿no? Sobre los diferentes aspectos contra las que el país luchaba en aquellos tiempos. Incluso ahora también, porque tu novela A la intemperie ha salido este año, así que es muy, muy contemporáneo, ¿no? Por eso me gustaría preguntarte, Gustavo, sobre cómo ves la situación política ahora en comparación con cuando tú empezaste a escribir. ¿Sí? ¿Ves algunas diferencias con el transcurso de los años por el mal o por el bien? Bueno, mi país, te refieres a Colombia, ¿verdad? Claro. Mi país ha cambiado, es verdad. Digamos que yo he podido ver y ser testigo de su evolución. La Colombia de los años 80 se diferencia un poco de la Colombia derivada de la Constitución de 1991, que fue un aliento para los cambios políticos de mi país. Desde el 91, desde el 1991, Colombia ha estado inmersa en un gran proceso de transformación, pero que ha tenido muchísimos enemigos, empezando por una extrema derecha que tiene muchísimo poder. Debo decir que la derecha en Colombia es, pues tradicionalmente hace 200 años, la que posee el poder, lo mantiene y no quiere abandonarlo. Ujú. Yo creo que las estructuras de la conquista, las estructuras de, incluso luego de la independencia, mantuvieron el poder ciertas élites criollas que, no, que se rebelaron a ofrecer un margen de democracia a otros colectivos, y todo esto tiene efectos en la actualidad. Entonces, a lo que me refiero es que desde los años 90 hubo cierto aire democrático en Colombia, pero que no cuajó realmente, ¿no?
La Constitución y en general el derecho, debo decir, es un ideal. En Colombia es todavía más un ideal, razón por la cual yo quise, digamos, separarme un poco del derecho, porque el derecho para mí es una institución que está en el campo de las ideas, que no ha llegado a tomar un lugar fundamental en mi país, en la situación real de las personas, y eso es una pena. Bueno, en los últimos años, Colombia tuvo una racha de extrema derecha absurda. En Colombia todavía no sé cómo se habla de democracia. Desde mi punto de vista, de democracia había muy poco, sobre todo a partir del 2002 hubo muy poca democracia, hubo una democracia muy restringida. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue un gobierno entre dictatorial, militarista, que reprimió muchísimo. Eh, Uno de los temas que más se le reprochan a Uribe es que durante su gobierno hubo 6.400 y más asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas. Se les llama falsos positivos, es un eufemismo. Fueron asesinatos a jóvenes, sobre todo jóvenes hombres, y esto que era una política del Estado determina lo que estoy diciendo. Este gobierno, el de Álvaro Uribe Vélez, fue un gobierno muy oscuro. Realmente fue el exceso absoluto de un gobierno de derecha, de extrema derecha, y tuvo, digamos, otro gobierno posterior que atenuó, pero solo atenuó todas estas injusticias, que fue el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue un gobierno bastante, digamos, no puedo decir de progresista ni de avanzada, pero tuvo el beneficio de hacer un acuerdo de paz con las FARC, cosa que fue bastante esperanzador en la política colombiana. No obstante, este gobierno de Santos, que además ganó por esta razón el premio, el Nobel de la Paz, un premio que pues demuestra su relatividad, porque Santos todavía seguía la política de Uribe a pesar de todo, pero bueno, es un aire de democracia, él fue un aire de democracia a Colombia, pero que se vio truncado terriblemente por el gobierno de Iván Duque, que fue un gobierno que volvió a las mismas pautas de Álvaro Uribe, es decir, a las pautas represivas, militaristas, antidemocráticas, que determinaron, para llevarlo al caso personal, mi propio exilio. Yo Claro. salí durante el gobierno de Iván Duque, que fue un gobierno que para mí fue bastante injusto, antidemocrático, y se ensañó, especialmente como lo había hecho el gobierno de Álvaro Uribe, con ciertas personas, particularmente con mi gremio de profesores universitarios de universidades públicas. Luego de este gobierno ha venido un gobierno que es el de Petro, de Gustavo Petro, que ha encauzado todo eso que se venía respirando desde el año 91 con la nueva constitución, y que para mí ha sido un gobierno esperanzador, un gobierno que ha intentado hacer cosas, pero desde mi punto de vista es un gobierno que se enfrenta con toda una tradición antidemocrática de 200 años y más, que ha determinado la política colombiana, ha determinado las ideologías y ha determinado una opinión pública bastante conservadora, bastante antidemocrática. Y bueno, de todas maneras yo espero que este gobierno, que ha empezado con ilusión por parte de muchos colectivos, sobre todo de colectivos que hasta este momento habían sido acallados, tenga un buen destino, tenga éxito. Bueno, pues espero yo también esto. Y estamos casi al final de esta entrevista y me gustaría, la última pregunta es para los que quieran ser escritores, aquí los que están viendo este episodio. ¿Podrías darles a esas personas algunos pues motivos, ¿no? Que uno debería tener para ser un autor?
¿Cuáles son los motivos que uno debería hacer para, para convertirse en un autor? Bueno, yo tengo la idea un poco romántica de que un escritor es una persona que ha llegado a un conocimiento especial de sí mismo y creo que a una persona así, para que pueda producir lo que yo creo que es la literatura, esa literatura, digamos, que se precie de ser tal, debe encontrar en sí mismo esos motivos que lo apasionen, debe encontrar en sí mismo eso que determine su escritura. Yo, con lo que he dicho en este encuentro, he dado cuenta de una carga muy política de mi literatura. Yo creo que lo que he hecho en mí mismo es indagar en el ser político, que es lo que me apasiona, cómo yo puedo cumplir una función política que para mí es una función filantrópica. Lo que he intentado a través de mi novela es dar cuenta de mi yo social, de mi yo filantrópico, de esa carga tan importante que yo siento en mi espíritu de querer ayudar a Colombia, de querer ayudar a los demás, de presentar una visión distinta de la vida, no esa visión a la que estamos acostumbrados, determinada por el capital, determinada por los juicios conservadores de la vida, determinada por la represión, por tantos elementos que son tan perjudiciales para el ser humano. Y eso que lo he planteado en esta entrevista de forma tan ideológica es una pulsión. Yo creo que lo que debe seguir un escritor como motivo es su pulsión, lo que sienta, eso que considere más propio. Eso es lo que yo he tratado de hacer y lo que creo que es mi motivación a la hora de escribir. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por esta entrevista tan enriquecedora y alucinante. Y pues me gustaría terminar esta novela pidiéndote que leyeras algún fragmento de tu última novela, ¿no? A la intemperie, aunque pues yo pensaba pedirte leer unos fragmentos más, pero creo que por la falta de tiempo sería mejor limitarnos a un fragmento, así que tu fragmento favorito de tu novela A la intemperie y danos algún contexto acerca de este fragmento, por favor. Bueno, en La intemperie la anécdota es un hombre que se pierde en el Sáhara y en ese momento, en ese espacio tan difícil, empieza a evaluar lo que ha sido su vida, a comprender cómo funcionan muchas cosas, pero sobre todo a reflexionar en torno a esa oposición entre Occidente y Oriente, que es lo que me apasionaba en esta novela. Razón por la cual empieza de esta manera. Habita en mí una extraña naturaleza de la que no tengo ningún control. Es tan incierta como mi pensamiento o mis emociones, pero ajena, y se agranda y se disemina por el resto de mí. Ocúpese de las cosas, ocúpese de las causas del oscurecimiento, no del sol, aconseja Bu Halam Hilali, y no sé cómo, pero es lo que intento, evitar las sombras, fundirme con la luz. Luego de la Kashba Taurit en Ouarzazate y Erche Gaga, emprendemos camino a Mohammed. Las tormentas de arena nos obligan a llevar el chesh sobre la cara, pues una partícula en el ojo puede dejarnos ciegos. Si miles de personas buscan otra vida al norte, nosotros nos dirigimos al Sáhara, al viejo Sáhara de comerciantes de oro, hachís o esclavos. Huimos de Occidente, de París y del N mundo. Mohamed Chukri diría que somos turistas ávidos de experiencias exóticas en camellos de utilería, pero nosotros amamos de verdad el desierto, el furor del baile, el sexo, los aromas, la comida, el viaje, la vida. Esa es la primera página de A la intemperie.
qué bueno. ¿Y están disponibles tus novelas por Amazon? Sí, todas Entonces, las novelas mías están por Amazon. bueno, entonces voy a dejar los enlaces de tus libros en la descripción de este vídeo para que mis oyentes puedan ver y si quieren comprar, o puedan comprar. Así que muchísimas gracias. Ha sido un tiempo muy excelente. El tiempo ha volado, ¿no? Es que no ni se me ocurrió que ya hemos pasado casi una hora hablando de tu vida, de tus obras y muchísimas gracias, Gustavo, otra vez. Con esto terminamos la entrevista y espero que a mi audiencia les haya gustado esta entrevista. Hasta el siguiente capítulo con otro invitado especial. Chao.